Hola, buenas tardes o buenos días. Yo estoy grabando un día sábado 1 de mayo, Día del Trabajador, así que un abrazo gigante en este día a todos y a todas ustedes. Hoy vamos a seguir con la época antigua, hablando de las primeras civilizaciones. Esta es nuestra cuarta clase. ¿Qué hemos visto? Hasta ahora hemos visto por qué estudiar historia, cuál es la importancia. Esa fue nuestra primera clase. La segunda, sobre la prehistoria, cuando el ser humano aparece en el planeta Tierra, va cambiando, va creando nuevas ideas, nuevas cosas, y entre todas ellas inventa la escritura. Luego vimos las primeras civilizaciones y hoy día terminamos con la época antigua. Así que vamos con eso. Acá hay un mapa bastante hermoso que se llama el mapa de Europa, que muestra en realidad cómo se vivió quizás en la época en que existieron los griegos, que aparecen encerrados en un circulito, y los romanos, ahí en la bota italiana también. Aparece marcado con una flecha Egipto y con una flecha de color rosa, donde estuvo ubicado en Mesopotamia, que vimos la clase pasada. Por lo tanto, son ustedes ya más o menos lo ubican. Todo esto, contarles que ocurre acá en el mar Mediterráneo, que hay una flechita blanca que va hacia él. Ese mar fue fundamental. Como se pueden dar cuenta, todas las primeras civilizaciones, o prácticamente todas, navegaron por ese mar, por lo tanto difundieron sus ideas, sus logros, se fueron fusionando, tomando mixturas de las distintas civilizaciones de aquella época. La época antigua se inicia con la invención de la escritura hacia el año 3500. En el texto de ustedes, de los estudiantes, aparece el año 3000 antes de Cristo. Pero ahí no hay una concordancia de los historiadores y los arqueólogos al respecto. Así que vamos a dejar entre el año 3000 a 3500. Antes de Cristo. Cristo, su nacimiento es considerado como el año cero. Y esta época termina después de Cristo, en el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente es invadido y termina definitivamente cayendo. En la página 82 de su libro, que acá ustedes la pueden ver, hay una muy buena y práctica línea de tiempo que habla desde el inicio de la época antigua con la invención de la escritura, pasa, como ustedes se pueden dar cuenta acá, la fundación de Grecia, luego, mucho después del tiempo, al año 754, aparece la fundación de Roma como ciudad. Acá hay una guerra que se llama la guerra del Peloponeso, que van a tener dos ciudades dentro de Grecia, y luego van a ser Cristo. Imagínense en cuántos años antes de Cristo. Hoy los chilenos, y bueno, en todo el mundo vivimos en el año 2021 después de Cristo. Entonces esos 2000 años, 2021, más los 3000, o sea, lo que estamos relatando ocurrió hace más o menos 5000 años atrás. Y cae finalmente el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Acá en este mapa ustedes pueden ver Grecia. Grecia como país es una república y existe el día de hoy. Nosotros estamos estudiando Grecia antigua, tan antigua que, como lo dijimos anteriormente, es antes de Cristo. Acá hay dos ciudades griegas antiguas que están encerradas en un círculo. Una es Atenas, que yo creo que es la más importante de aquella época, la otra fue Esparta. Fueron enemigas. Sin embargo, todas las ciudades o polis que hubo en Grecia antigua, así las conocían como la polis, fueron independientes, autónomas, cada una tenía sus propias autoridades, sus propias formas de gobierno, y lo que compartían era la misma lengua, el mismo idioma y los mismos dioses. Cada uno elegía un dios que cuidaba más su ciudad, pero finalmente eran los mismos dioses. Grecia, ¿por qué se estudia? Porque en realidad nos legó un sinnúmero de cosas. Y no cualquier cosa, sino, por ejemplo, la democracia. Por primera vez los griegos, frente a todas las otras civilizaciones que existían,
Fue la primera vez en que el pueblo podía elegir a sus propios gobernantes. Y además, eran elegidos por sorteo en muchos casos. Abajito hay un video, la dirección de un video. Yo los invito a ir, copiar e ir a ver ese video. Es sobre la democracia ateniense de aquella época. Es muy, muy interesante. También en Grecia se desarrolló el teatro. El teatro era una fiesta a un dios, porque ellos eran politeístas. Y este dios era Dionisio, perdón, el dios del vino y del teatro. Contarles que lo mismo que en cuanto a la democracia, solamente los hombres podían participar. En la democracia participaban hombres libres, no cualquiera, tenía que ser un hombre libre, que era de Atenas. Si era un extranjero, aunque fuera hombre, no podía participar. Las mujeres no podían participar. Por lo tanto, era una democracia bastante restringida. El teatro solamente lo podían realizar los hombres, las mujeres no podían actuar en el escenario. Y por ejemplo, si había un rol de mujer, un actor era disfrazado y hacía el papel de mujer. Lo mismo, como era una fiesta al dios Dionisio, habían sacrificios. Por lo tanto, si en la obra aparecía una muerte, efectivamente mataban a aquel que estaba cumpliendo ese rol. Y era un sacrificio para el dios Dionisio. En cuanto a las Olimpiadas, es otro de los grandes legados de Grecia, específicamente en Atenas, pero las Olimpiadas se realizaban en la ciudad de Olimpia. La ciudad de Olimpia llegaban todos los atletas de las distintas ciudades de Grecia y ahí competían. Estaban varios días. Para variar, solamente participaban hombres y el ganador era coronado con una coronita de ramitas de oliva. Era lo máximo, pero sobre todo vencer a lo demás. En filosofía, también ellos fueron creadores de la filosofía, que es una gran enseñanza porque les permite al ser humano pensar en sí mismo, en el conocimiento que está adquiriendo, en proporcionarse su propia sabiduría, que no es nada más ni nada menos que el amor a esta sabiduría. En las páginas, alrededor de la página 89-90, está una serie de ejercicios ya en su texto. Para ayudarle un poquitito, dice, observe las imágenes y luego a continuación, lo que está en la hoja, responda a las preguntas. A modo de ayuda. La imagen número 1 es el Palacio de Justicia de Chile. Si ustedes se fijan, las columnas son propias de las antiguas construcciones de los griegos. Por lo tanto, en arquitectura hasta el día de hoy se utilizan y dan signos así como de conocimiento, de oficialidad. Acá, en la imagen número 2, está representando la Acrópolis. La Acrópolis era el máximo templo de Atenas, la gran ciudad griega. En Atenas, en la Acrópolis, que estaba llena de columnas, se adoraba a la diosa Atenea, que supuestamente protegía esta ciudad. Y también a los navegantes. Atenas está frente al mar, por lo tanto Atenea estaba en la cúspide de esa montaña y miraba enorme cómo los navegantes pasaban y supuestamente los protegía, eran las creencias de la época. Pero heredamos esto de las columnas, de la solemnidad de lo religioso. Por otro lado, en la figura 3, si bien no fue hecha por los griegos, la escultura, sí la idea, porque este dios o semidios es Prometeo, que le trae el fuego, pero el fuego de la inteligencia a los humanos, según los griegos. Y luego, en otra época histórica, mucho más adelante, ya en el siglo XVI, se va a utilizar como parte del Renacimiento la idea de Prometeo. Luego vemos el extenso imperio romano. Podemos ver claramente la ciudad de Roma, que está acá en la bota italiana. Lo celeste aparece porque fue lo primero donde se expandieron.
Luego lo que aparece de verde es a dónde llegaron en segundo lugar. Luego el amarillo, lo naranjo, pero para que tengamos una idea, llegaron hasta las Islas Británicas, donde está Inglaterra hoy en día, que está arribita frente a Francia. Llegaron a lo que hoy día es España, ya dije Francia, parte de Alemania, donde vivían los germanos, toda Europa oriental, donde está Rumania, Bulgaria, eh, la península balcánica en general, hasta misma Grecia. De hecho, los romanos le llamaron Grecia, porque los griegos se conocían a sí mismos como los helenos. Luego cruzaron hasta llegar a Asia, todo lo que hoy día conocemos como Turquía, y aquí se conocía aún como Anatolia. Descendieron por la franja sirio-palestina, donde está Judea, igual de los judíos, cuando están en la época donde nace Jesús, y todo el norte de África. Llegó a ser un imperio muy extenso, muy rico y lleno de cultura y de grandes sucesos que vamos a ir relatando. Como vimos en el mapa anterior, el mar Mediterráneo era tan importante para los romanos que le llamaban el Mare Nostrum, el mar de ellos. Acá, ¿cuál es el legado de Roma? Muchísimo, muchísimo. El Senado, que todo lo que voy a nombrar son instituciones republicanas de los romanos. Los romanos tienen una historia que se divide en monarquía, república e imperio. Una vez que vencen a los reyes que eran extranjeros, los romanos no querían saber de la figura de un rey. Entonces van a crear estas figuras más bien republicanas. Res pública significa la cosa pública, la cosa de todos, ya no de una sola persona. El Senado es la asamblea de los ancianos o el consejo de ancianos. De hecho, Senado viene de senil, de persona anciana. También usaron los plebiscitos. Los plebiscitos eran elecciones o decisiones públicas que se le preguntaba al común de las personas, a la plebe, a aquellos que no eran nobles, que no ascendían supuestamente los dioses, sino al común de las personas se le llamaba a elecciones o se le preguntaba. Eran hombres también. Luego los cónsules, aquí aparece cónsules, pero correcto decir cónsules, eran dos. ¿Por qué dos? Porque recuerden que ellos querían evitar que el poder se concentrara en una sola persona. Estos cónsules ejercían el poder administrativo, el poder religioso, el poder militar, en conjunto. Ninguno podía tomar una decisión por sí solo, tenían que estarse permanentemente consultando. Finalmente viene el dictador o dictador, que era el elegido en caso de un peligro externo, por ejemplo, si los iban a atacar, pero solamente podía estar 6 meses en ese cargo. Después de los 6 meses tenía que entregar el cargo, aunque continuara el peligro, y se traspasaba a otra persona. Otro de los grandes legados de Roma es el cristianismo. Hay dos cruces, si ustedes se pueden fijar, se pueden ver. Una es una cruz que uno la asocia a los hippies, al movimiento hippie, pero en realidad esa cruz representó por mucho tiempo la paz romana. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aparece una cruz invertida y rota. Quería decir que destruyendo a los cristianos se lograba la paz. Recuerden que los cristianos no creían en otros dioses, cuestionaban la figura del emperador y jamás se acercaron a ninguna otra religión, lo que iba en contra de lo que pensaban los romanos. Por otro lado, está esta cruz cristiana, totalmente asumida, que fue propia ya del siglo IV después de Cristo, cuando hasta el mismo emperador acepta el cristianismo, porque si bien el cristianismo, como ya dije, fue perseguido en un instante, luego poco a poco, ya que la mayoría de los esclavos, de la gente más sencilla, se hizo cristiana, se hizo una religión sumamente popular, y muchos de esos esclavos criaban a los nobles. Entonces ahí se fue traspasando las ideas del cristianismo, y como fue una religión tan popular, los emperadores las fueron aceptando. Es así que el emperador Constantino I
hizo la libertad de culto. O sea, los cristianos ya no iban a ser perseguidos y podían manifestar su fe como cualquier otra religión. Pero Teodosio, en el mismo siglo, ya la va a poner como obligatoriamente la única religión del imperio. Entonces el cristianismo, de ser una religión perseguida, ahora va a comenzar a perseguir a las demás. Por último, y no menos menor, es el latín. Es el latín que hablaban los romanos, como ellos se extendieron por toda Europa y por otros lugares, llegó también a lo que es España y ahí se adaptó y se llamó castellano, y ese idioma fue traído después por los mismos españoles que conquistaron América. Por eso nosotros hablamos este castellano, que en el fondo es una derivación del latín. Y todo lo que fue enorme y hermoso en algún momento tiene que caer. Eso le pasó al Imperio Romano de Occidente, porque el imperio se dividió en dos. Una en Occidente, que fue la que cae, la que se destruye, pero continuó hacia el oriente, porque era tan extenso, ¿se acuerdan el mapa? Y en la parte oriental se comenzó a llamar Imperio Bizantino, y se hablaba el griego. ¿Por qué va a caer el Imperio Romano de Occidente? De donde estaba Italia, Francia, España. ¿Por qué cae? ¿Por qué no continúa? Porque va a sufrir una serie de invasiones. Por un lado, sus fronteras van a estar siempre ahora llenas de germanos, de pueblos germanos, que en un comienzo van a entrar pacíficamente. De hecho, los romanos le van a ofrecer el rango de federatis. ¿Qué quiere decir? Amigos de los romanos que van a cuidar las fronteras. Además, el imperio era tan grande que su administración era muy, muy compleja, provocando muchas veces guerras civiles, porque en distintas regiones del imperio se levantaban generales que querían asumir el imperio romano, tener el cargo. Entonces, frente a esa situación, el imperio estaba débil y ya en sus últimos momentos apareció una horda de invasores que era mucho más violenta y más rápida, que fueron los hunos, venían desde Asia, probablemente desde Mongolia, invaden el imperio romano, pero además obligan que muchos pueblos germanos invadan primero el imperio, se vayan ocupando distintas regiones de este imperio, ya que los hunos, si bien invaden Roma, la saquean, pero se devuelven a sus tierras. Mientras que los pueblos germanos terminan por invadir el imperio romano, se instalan en distintas regiones, forman el origen de los futuros países que hoy conocemos en Europa. Por ejemplo, y a modo para explicar mejor, en lo que hoy conocemos como Francia y que los romanos llamaban la Galia, se van a instalar los francos, que era un pueblo germano, y van a rebautizar esta zona que hoy en día conocemos como Francia, en honor a ellos. Para concluir, les dejo una tarea que está en la página 99. ¿Cómo se elige en Chile a los senadores? Cada senador representa los intereses de su circunscripción, que son elegidos por votación popular. Los senadores duran 8 años en su cargo. Sin embargo, las elecciones se realizan cada 4 años, de manera alternada por regiones. Por ejemplo, si le tocó a la región de Arica Parinacota, le va a tocar a la región de Antofagasta, no a donde está Iquique. Si nos toca a la región de la Patagonia, no le va a tocar ni a Valdivia ni a la región del Biobío, sino a Puerto Montt y a Ñuble, que queda en Chillán. O sea, es intermedia. La segunda pregunta: ¿qué característica debe cumplir una persona para convertirse en senador en nuestro país? Tener 35 años por lo menos, 35. Haber terminado cuarto medio y contar con el apoyo o de un partido político o de la firma de las personas que son adherentes a él o a ella. Y 3, ¿cuántos miembros componen el Senado chileno? 50 senadores. Ahora, ¿cómo se determina ese número? Esa va a ser la tarea que les sugiero que la busquen en la mejor página que puede existir para este tipo de temas, que es la Biblioteca del Congreso Nacional.
es lo mejor. Así que espero que hagan esta tarea y que la clase les sirva de algo. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima clase. Chao, que estén bien. Chao, chao, chao.